Vamos a dar inicio con la lección que corresponde este día en el curso profundizado de Derecho Societario. El tema que ahora nos va a ocupar es el de la infracapitalización societaria y me complace enormemente contar en compañía virtual con el doctor Eduardo Fabier Dubois, un querido amigo argentino con quien hemos tenido ocasión de participar en los congresos de Derecho Societario y hemos debatido estos y otros temas, participado en mesas, en foros, y ha aceptado gustosamente la invitación que le hemos cursado para conversar acerca de este tema de infracapitalización societaria. El doctor Eduardo Fabier Dubois es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es catedrático de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, catedrático de Derecho Bursátil e Insolvencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ex juez nacional en lo comercial, fundador del Instituto Autónomo de Derecho Contable y del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, abogado litigante y asesor de empresas, y ha escrito una serie de artículos que no podemos ahora enunciarlos todos porque es una vasta aportación que ha realizado el doctor Dubois. Eduardo, te damos la bienvenida y te agradecemos haber aceptado la invitación para conversar con nosotros de este tema. Bienvenido, te cedo el micrófono. Como no, Rutilio, bueno, muchas gracias, un honor estar acá, es mi primera vez en Salvador, aunque sea virtual, espero poder ir en lo presencial cuando Dios lo permita. Felicito a la Law Class Academy por estas iniciativas. La profesión legal y todas las profesiones requieren actualización permanente, y esto me parece que es una tarea muy importante que ustedes llevan a cabo. Bueno, este es un curso de Derecho Societario. Hoy vamos a hablar de la temática de la infracapitalización. Tengamos en cuenta que si tuviéramos que decir cuándo hay sociedad, cuáles son los elementos básicos para que una relación entre dos o más sujetos sea una sociedad, tendríamos que distinguir tres elementos. Para que haya sociedad es necesario aportación común. Este grupo de gente tiene que haber hecho cada uno algún aporte. Si alguno no hiciera aporte, esto no es así. En segundo lugar, tiene que haber una gestión común. Esta gente tiene que estar administrando o por lo menos controlando la administración, dirigiéndola a través de los nombramientos de administradores, estados contables, etcétera, etcétera. Si no hay esta gestión común, si no hay esta administración común, no tenemos una sociedad como sociedad. A lo mejor tenemos un contrato asociativo, una sociedad accidental o en participación, pero no una sociedad como sociedad. Y finalmente, lo que es definitorio de la sociedad es la suerte común. No podrían unos ganar y otros perder. O sea, esto es otro elemento y se vincula a las ganancias y pérdidas, ¿cierto? Bueno, de estos tres elementos, entonces, vamos a la aportación común. Y encontramos un elemento clave, fundamental, desde que las sociedades son sociedades, que es el capital social. Este capital social que lo definimos como el conjunto de aportes que hacen los socios, pero aportes que son obligaciones de dar. Aquí hay que trasladar algo, dar algo. No alcanza el aporte de trabajo. El aporte de trabajo no integraría lo que se llama capital social. Y este capital tiene algunas características que tenemos que ver para ver si hay infracapitalización o no. La primera característica es la productividad. ¿Para qué aporto? Y aporto para aplicar estos aportes, este capital, a la producción e intercambio de bienes y servicios. Hay una finalidad. Entonces el capital tiene por finalidad dotar a la sociedad de recursos para ser productiva, para desarrollar sus actividades de producción, intercambio de bienes y servicios. En segundo lugar, el capital tiene una función de garantía. Esto se vincula mucho a nuestro tema. Esta función de garantía significa alguna suerte de último recurso de los acreedores para poder cobrar sus créditos. Esto se vincula al principio de intangibilidad del capital. Entonces, esta función de intangibilidad es externa, porque significa que el capital no puede deshacerse, no puede licuarse, y no puede modificarse sino bajo ciertas reglas, y es también interna,
porque controla que no haya retiros de los socios si no son por ganancias, por ejemplo. Y bueno, y acá entonces nace esta relación razonable entre el capital con el patrimonio, ya vamos a volver. Y luego el capital tiene una función de organización, porque el capital nos dice cuántas acciones tenemos, qué acciones tenemos, con qué derecho, en qué forma. Entonces la posición de un socio en una sociedad está dada también, estamos hablando de sociedades de capital, la de personas podría ser distinta, pero las de capital, que son las que nos interesan, está dada por el capital. Bien, con esto tenemos que en la ley argentina era un elemento esencial del contrato de sociedad el capital social, y que la falta de capital social implicaría la nulidad de la sociedad, sobre todo la SRL y la sociedad anónima. Luego hay distintas clases de capital. En un momento el sistema era un sistema reglamentado por el Estado y había un capital autorizado. La sociedad nacía por un decreto real, un decreto del Estado que le daba la personería y le autorizaba un monto máximo de capital. Esa noción ya no existe. Sí tenemos el concepto de capital suscripto, o sea, hasta qué monto los socios se obligaron a aportar. Suscripción es lo mismo que obligación. Y luego tenemos el capital integrado. Si nos obligamos a aportar 100, ¿cuánto pusimos? Generalmente hay una integración mínima en la Constitución, un 25%, y luego se puede integrar el resto en 2 años, o si son bienes en especie hay que integrar todo junto. Hay otras nociones de capital, el capital de trabajo, que de alguna manera es esa rueda. La empresa es una organización que tiene un flujo de fondos. Nosotros necesitamos cierto monto de capital para poner en marcha la rueda, para comprar, para comercializar, luego vendemos, luego cobramos. Bueno, cuando termina esta rueda y puede empezar de nuevo, el capital de trabajo es la cantidad necesaria de capital que yo requiero para que la rueda siga girando, y no cada vez que gire menos. Para que la rueda gire igual, aquí tenemos el capital de trabajo. Y finalmente, el capital contable, hay una cuenta del capital. En el patrimonio neto hay una cuenta del capital en el balance. Con esto como idea, digamos que el capital en la teoría clásica, que es la que estamos exponiendo, después vamos a ver las críticas de la teoría clásica, el capital está sujeto al principio de determinación. Decimos el capital son 100.000 pesos, 10.000 dólares. El capital es único, no hay varios capitales. La sociedad tiene un capital en un momento determinado. El capital está sujeto a un sistema de publicidad. O sea, todo el mundo tiene que saber cuál es el capital de esta sociedad. Este sistema de publicidad es doble. Por un lado, la registral. Usted en el registro del comercio respectivo debe tener constancia de cuál es el capital de esta sociedad hoy. Y también hay un tema de publicidad contable. Todo balance debe consignar el capital de la sociedad. Hay un principio de estabilidad que se vincula a esta intangibilidad que habíamos hablado. Es un principio por el cual el capital no se puede tocar. Por eso se dice intangibilidad, es esta función de garantía. Esto se manifiesta en derecho argentino por ciertas normas. Por ejemplo, la evaluación de los aportes en especies. Yo digo que aporto un auto y que el auto vale 20.000 dólares, tendré que acreditar que el auto vale 20.000 dólares. Si no, estoy diciendo que tengo un capital que no tengo, el auto por ahí está chocado, vale 1.000, y esto, entonces hay un sistema de evaluación de los aportes. Después hay un sistema de restricciones a los dividendos. Yo no puedo repartirle nada al socio si no proviene de un balance aprobado con utilidades líquidas y realizadas. Esta es la forma, no puedo desmembrar el patrimonio de la sociedad y dárselo a los socios porque sí. Hay un problema acá de restricción a los dividendos del artículo 68. Tercero, yo no puedo, si tuve ganancias en este ejercicio, de repartir las ganancias, tengo pérdidas de beneficios de ejercicios anteriores. Tengo que sufragar primero las pérdidas. El artículo 202 nos habla también de que no podemos emitir acciones bajo la par, o sea, emitir acciones de 100 pesos, pero poniendo el socio 80.
El artículo 205 y 206 nos hablan de la reducción de capital. Para reducir el capital hay ciertos requisitos. Primero, si es una reducción voluntaria, yo tengo que cumplir un requisito de publicidad hacia los acreedores, por si algún acreedor se opone a que yo reduzca voluntariamente mi capital, y yo entregue bienes que di como capital a los socios. Hay también un requisito para reducción obligatoria. En cambio, si hay pérdidas, una forma que tengo con las pérdidas es pasarlas una reducción de capital. También tiene un sistema de publicidad muy riguroso. Luego está la efectividad del capital, o sea, que lo que yo aporte sirva para que los terceros pudieran eventualmente ejecutar y cobrar sus deudas. Este es el principio. ¿Cómo está compuesto este capital? Es aire, es influencia, son intangibles, imposibles de realizar. Esta es otra limitación. Y finalmente llegamos a lo que sería el principio de congruencia. Esto nos dice que tiene que haber una relación entre este capital con el objeto que tiene esta sociedad y con la actividad de la sociedad. Cuando esta relación no se presenta, llegamos a la problemática de la infracapitalización o subcapitalización. ¿Qué es esto? Bueno, la capitalización es una doctrina, idea, que viene sobre todo del derecho continental europeo, no es así el derecho anglosajón, que tiene otros pautas. El derecho anglosajón trabaja más con principios y trabaja más con el tema fraude. En cambio, el derecho anglosajón, el derecho europeo, principalmente el derecho alemán, que es el gran motor del derecho europeo, tiene esta teoría de la infracapitalización que se basa en algunos aspectos protectorios, o sea, ¿qué riesgo toman los acreedores cuando contratan con la sociedad? Y acá tenemos distintas categorías de acreedores. Si es un banco, el banco le va a mirar el balance, va a estar informado y va a ver si le da el préstamo y a lo mejor le pide garantías. Si es una empresa grande también. Pero si el acreedor es un acreedor chico, un proveedor que no tiene mucha posibilidad de ver nada, es el Estado, con un fisco por los ingresos, es un trabajador que contrate cuando uno entra a trabajar en una empresa, no le pide el balance, lo que le pide es trabajo. Acá entonces puede haber una sorpresa respecto de que el capital no esté en proporción con el giro. Y también, por supuesto, aparecen acá los acreedores extracontractuales o involuntarios, ¿no es cierto? Los que son producto de un accidente, o incluso también los consumidores. Bueno, el concepto de capital, de infracapitalización, lo dio Peter Ulmer, o por lo menos Peter Ulmer en la doctrina alemana. Dice que hay infracapitalización o subcapitalización cuando el capital propio no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? Para satisfacer las necesidades financieras en el mediano y largo plazo, que cuando no son susceptibles de ser normalmente cubiertas por créditos de terceros. Es decir, si la sociedad tiene cierta consistencia, que puede tomar créditos en plaza, en condiciones de plaza, y de esta forma financiarse, no está infracapitalizada. Ahora, si la sociedad no tiene la suficiente consistencia y no puede tomar estos préstamos y tiene que tomar otro tipo de préstamos mucho más gravosos, acá está infracapitalizada, o directamente no puede seguir sus actividades. Pero el concepto de infracapitalización hay que distinguir también lo que yo dije que aporto como capital de lo que yo digo que lo transfiero a la sociedad a otro título. Por ejemplo, el préstamo del socio. Supongamos una sociedad con un capital muy chiquito, pero está funcionando por los préstamos de los socios. Los socios le prestan y bueno, la sociedad va funcionando. Esto pasa muchas veces. A fin de mes el socio pone plata. Esto pasa. Entonces, ¿qué se dice? Mire, el capital, la infracapitalización para que exista y tenga relevancia jurídica, no basta con que sea nominal. El capital puede ser 10 pesos, pero si los socios aportaron 1.000 y con estos 1.000 la sociedad puede seguir, en realidad, entonces acá el capital material alcanza, aunque no alcance el nominal. Entonces, para medir la infracapitalización vamos a sumar al capital aportado según el contrato, más todos los préstamos que los socios hayan hecho. Acá va a ser el concepto de capital. Y de infracapitalización cuando aún con estos préstamos no alcance
para ser suficiente para las necesidades financieras de la sociedad. Entonces se dice, esta infracapitalización debe ser material, o sea, debe sumar también todo, y aún así no alcanzar, debe ser material. Debe ser calificada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo mido yo el capital propio y el capital ajeno? ¿Cómo mido cuánto me apalanco? No puede ser una cosa opinable o sutil, tiene que ser grosera. Groseramente, el capital aportado más los préstamos de los socios no alcanza para financiar esta actividad y para darle una consistencia que reciba préstamos de terceros en condiciones de mercado. Entonces la infracapitalización debe ser material, debe ser calificada. También para tener relevancia jurídica debe tener una relación de causalidad con la insolvencia de la sociedad o con el incumplimiento de la sociedad de sus obligaciones. Porque si la sociedad no cumple por otro motivo, no hay un problema de infracapitalización. Si la sociedad tuvo un siniestro, se le quemó la fábrica y no puede cumplir, acá no hay un problema de infracapitalización. Una relación adecuada de insolvencia. También se consulta la doctrina si hace falta un elemento intencional. Si hace falta un dolo, si hace falta algo que sea a propósito, que le haya infracapitalizado, un fraude. Se dice que esto no es tan así. Todo este tema de infracapitalización se vincula con la idea de la limitación de la responsabilidad. El socio limitó su responsabilidad al aporte. Entonces, esta limitación de responsabilidad al aporte va a funcionar siempre y cuando el aporte haya sido suficiente. No para el 100, pero sí para una base a partir de la cual se consiguen préstamos en condiciones normales de mercado. También se discute cuando hay una responsabilidad por infracapitalización si el responsable debe la diferencia entre lo que aportó y lo que debería haber aportado, o si debe pagar todas las deudas. O sea, si su responsabilidad es ilimitada frente a los terceros acreedores que ven sus incumplimientos. La teoría que predomina es que es ilimitada. Como que no rige la regla de limitación de responsabilidad y va a tener que responder. Después se preguntan quiénes son responsables de la infracapitalización. ¿Los fundadores? Y sí, si fundaron con capital insuficiente, los fundadores. ¿Y qué socios son responsables? ¿Cualquier socio? No. El socio responsable es el socio controlante, aquel que maneja la voluntad social porque tiene mayoría de votos, no el inversor. Entonces el inversor, claramente, el que es inversor de una sociedad, no participa en la gestión, simplemente pone plata esperando dividendos, acá no hay responsabilidad por infracapitalización. ¿Y en base a qué norma nosotros vamos a crear una responsabilidad por infracapitalización? Bueno, hay algunos principios. Uno dice, mire, si el capital es un elemento esencial para la sociedad y no hay capital suficiente, el contrato de sociedad es nulo. Y si es nulo, bueno, las partes responden como si la sociedad no existiera. Otra teoría, en la que más se aplica en Argentina, es la desestimación de la personalidad jurídica. Argentina tiene una norma, artículo 54 de la Ley de Sociedades, que en su último párrafo nos dice: la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Este disregard, este correr el velo que tiene la ley argentina puesta expresamente desde el año 83, es el que llevaría a decir, bueno, acá es una actuación que viola la ley, viola el orden público, tiene fines extrasocietarios, porque el fin societario es que el capital alcance, entonces vamos a desestimar la personalidad jurídica al efecto de hacer responsables a quienes corresponda por la infracapitalización. Y modernamente, el Código Civil y Comercial argentino, en su artículo 1710,
establece una obligación de prevenir el daño. Dice, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, y de no agravar el daño que ya produjo. La moderna doctrina de infracapitalización dice que un fundamento es que el socio, el fundador, el socio controlante, debe prevenir el daño, que el escaso capital produzca un acreedor por incumplimiento, por insolvencia. Entonces acá le encuentran un tercer elemento. Entonces, si partimos que en un derecho o en un modelo institucional, publicista, el modelo de los años 70, como es la ley de Salvador, como es nuestra ley de sociedades argentina, después vamos a ver las modificaciones, el capital es un elemento esencial, el capital debe ser suficiente y la insuficiencia del capital genera responsabilidad, hay que ver cuándo esto opera. Entonces nosotros tenemos una especie de control del capital inicial. Cuando la sociedad va al registro de comercio a inscribirse, acá tenemos un trámite previo a la inspección de justicia, están unificadas algunas jurisdicciones. Bueno, hay un control registral de la relación capital-objeto. Esto en Argentina tuvo sus variaciones, hoy está vigente, hoy tenemos vigente la resolución 9/2020 de la Inspección General de Justicia, y esta resolución, si la encuentro, vamos a ver qué nos dice en su artículo primero, que la Inspección de Justicia considerará la cifra capital si dicha cifra fuere estimada manifiestamente insuficiente. La sociedad, en caso de controvertir la observación, deberá hacerlo mediante la presentación de un informe suscrito por el graduado en Ciencias Económicas con firma legalizada, que en base al análisis de un plan de negocios considerado por el socio o consensuado entre los socios, acredite la posibilidad de puesta en marcha y desarrollo durante el primer ejercicio económico de la sociedad, de la actividad o al menos de una de las actividades previstas en el objeto, con el capital inicialmente suscripto en sus condiciones de integración pactadas. Y en su caso, con nuevos aportes de capital comprometidos para efectuarse durante dicho lapso, o sea, durante el primer ejercicio. Es decir, entonces que la Autoridad de Control Argentina, en el modelo institucional del que estamos hablando, dice, señor, si veo yo manifiestamente que tu objeto es grande y tu capital es muy chico, te lo voy a observar. Pero te doy la oportunidad a vos que me pruebes que vas a empezar en parte, que hay un plan, que después vas a poner más, etcétera, etcétera. Este sería el control inicial. La otra forma de control inicial son los capitales mínimos. Que esto creo que lo tenemos en todas las legislaciones. Para hacer una anónima tantos pesos, para hacer una SRL tantos pesos, para otras no hay, porque son de personas. Bueno, este tema del capital mínimo también de alguna manera está tendiendo a que el capital no sea ilusorio, no sea totalmente superfluo. El siguiente mecanismo es durante el funcionamiento de la sociedad. Y acá ha pasado muchas veces, por ejemplo, con demandas laborales, no se cumplen por la sociedad no tiene plata. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Podemos ir con los socios? Bueno, un elemento que vamos a ver que se ha dado en la jurisprudencia es demandar por infracapitalización. ¿Y qué pasa en el concurso preventivo? Cuando la sociedad está en insolvencia, está en proceso. ¿Qué pasa cuando en el concurso preventivo viene un señor a querer verificar un crédito para ser acreedor y para votar? Pero resulta que este señor es un socio, y es un socio que hizo un préstamo. Entonces la jurisprudencia le dice, disculpame, esto no es un préstamo, esto es capital material. No es capital nominal, pero es capital material. Entonces, no te verifico el crédito, o si te lo verifico subordinado. Esto quiere decir que primero van a cobrar los acreedores externos, y después recién vas a cobrar vos. Bueno, y también está la quiebra, ¿no? En la quiebra vamos a ver que
conforme a la jurisprudencia nacional, el síndico o algún acreedor, si el síndico no lo inicia, puede iniciar un juicio contra los socios controlantes, contra los socios fundadores, por su responsabilidad por infracapitalización. Y en esto yo les diría que la jurisprudencia es bastante coherente, el caso Ceretti, el caso Palacio del Fumador, Interindumentaria, es un fallo muy importante, Víctor Carvalhude también. O sea, nosotros podríamos decir que en Argentina, si miramos la Inspección General de Justicia de la capital, que maneja, qué sé yo, el 60% de la sociedad de todo el país o más, y si miramos la jurisprudencia de los distintos tribunales, la infracapitalización, la responsabilidad del socio por infracapitalización está vigente. Luego están los problemas de cómo la medimos, etcétera, etcétera. La sanción que se le da generalmente se busca la desestimación de la personalidad jurídica y se coloca todo el pasivo insoluto, todo el pasivo de la quiebra, todos los acreedores verificados a cargo de este socio, de estos socios que son responsables. Esto sería entonces hasta dónde estamos en Argentina en la jurisprudencia administrativa y judicial. Pero claro, nosotros, ustedes como estudiantes de Derecho Societario, graduados, especializados, tendrán que saber que, bueno, que hubo un gran proceso de los años 70 a la actualidad, ¿cierto? Las legislaciones de los años 70 eran legislaciones que respondían al modelo del Estado de Bienestar, donde el Estado intervenía y donde se garantizaban ciertos servicios públicos, ciertas prestaciones, una economía más regulada. Incluso en materia de derecho comercial estaba la Escuela del Derecho Económico, que de alguna manera estudiaba cómo el Estado intervenía en las transacciones, en el mercado, para darle cierta protección, cierta equidad y reconocer derechos a todos. Tuvimos a partir de los 90, la caída del muro de Berlín, un cambio muy importante, y se pasó de los estados de bienestar empezaron a desaparecer en Europa, e incluso Latinoamérica, que teníamos los nuestros más primitivos o no, pero estados de bienestar, empezaron a caer, el mercado empezó a cobrar gran importancia, y la globalización económica fue desmantelando de alguna manera estos sistemas de estado de bienestar y se pasó a la preeminencia del mercado. El mercado va a desplazar al Estado en su rol, digamos, regulador de la materia económica, la va a regular el propio mercado, y para nuestra materia se va a acuñar lo que se llama el análisis económico del derecho. Este análisis económico del derecho, esta teoría, esta escuela, sostiene que el derecho no debe interferir en la economía. La economía debe regirse por leyes de oferta y demanda, por leyes de libre competencia. El Estado va a intervenir en la economía solamente para superar fallas de mercado, para superar problemas de monopolio, problemas de acaparamiento, etcétera, etcétera, y va a intervenir en las fallas de mercado cuando el costo de la intervención del Estado sea inferior al costo de tener esa falla de mercado, si no, no. Esto es un poco la doctrina que viene, y bueno, es una teoría que se basa mucho en la posmodernidad, en el individualismo de la posmodernidad, y en lo que nosotros llamamos el derecho posmoderno. El derecho posmoderno, vamos a ver si encontramos acá nuestro apunte, si no importa. El derecho posmoderno tiene algunos principios, algunas reglas fundamentales, inspiradas en este modelo neoliberal, donde lo que prima es la voluntad. Lo privado, el individualismo, el fin de lucro, y se entiende entonces que la mano del mercado va a ser la que va a llevar de alguna manera al bienestar general. Digamos que la globalización, sabemos que hay dos grandes ganadores, que son el capital financiero internacional y las empresas multinacionales, y dos grandes perdedores, que son los estados locales, los estados nacionales y los trabajadores, ¿no? Son de alguna manera
Esto está muy estudiado y es así. Entonces este movimiento neoliberal impregna sobre el derecho y hace que las normas jurídicas se vayan modificando a favor de estos principios. Viene toda la ola de privatizaciones, la ola de darle prioridad al mercado, la ola por la cual también incluso los tribunales se privatizan y se trabaja con tribunales arbitrales. Bueno, y por supuesto rige la voluntad, ¿no? Porque recordemos algo, la modernidad con sus modelos universales, con su regla de la razón, de algún modo fracasó, ¿no? La razón, que iba a iluminar, la ciencia, la verdad única, se enfrentaron al desastre de las dos guerras mundiales, al desastre del Holocausto, al desastre de las bombas atómicas, y esto generó un movimiento de reacción ante la modernidad que se llama posmodernidad. Es un movimiento de reacción, no tiene mucha consistencia en sí misma, pero esta posmodernidad que lleva a suprimir o a reemplazar el principio del deber por el principio del placer. El principio solidario de la modernidad por un principio más individualista. La modernidad era un momento de trabajo, futuro, esperanza. La posmodernidad es un momento de presente. Hace la tuya. Esto es lo que... La modernidad era un momento de la razón, ahora lo que vale es la emoción. Esto entonces transforma el mundo, y en nuestra materia se publica con dos vetas, porque así como la modernidad es la de las soluciones uniformes, la posmodernidad es la celebración de la diversidad. Y entonces la legislación, que era única para un hombre y una mujer ideal, en una sociedad ideal, etcétera, etcétera, como era nuestro Código Civil, que el hombre tenía que ser blanco, trabajar, la mujer tenía que estar en la casa, los hijos cuidarse en la casa, ir a la escuela. Bueno, ese modelo, la familia para siempre, sin divorcio, sin nada, ese modelo se quebró. Y hoy tenemos un modelo de diversidad donde cada uno puede hacer con su vida lo que quiera mientras no dañe a otro. Este sería un poco el modelo de la posmodernidad. Y también se protege especialmente a ciertas minorías, a ciertos grupos, se protege a niñas, niños, adolescentes, se iguala a la mujer con el movimiento de igualdad de género, que es muy importante, se protege a los vulnerables, se protege al medio ambiente, se protege a las etnias originarias, y se protegen un montón de situaciones que antes la ley, con una formalidad de que somos todos iguales, no atendía. Hoy la ley atiende estas realidades y le da un tratamiento específico, le da protecciones especiales y le da incluso soluciones de discriminación positiva. Bueno, este es el derecho un poco de la posmodernidad. Unido, esta parte que yo llamo de los derechos humanos, a la parte del neoliberalismo y del mercado como eje de la vida. Entonces nosotros nos encontramos con un derecho argentino cuya ley de sociedades es una ley basada en el modelo publicista institucional, un modelo que protege a los acreedores y que protege a los socios minoritarios, fundamentalmente esto, y que protege el orden público. Pasamos de ese modelo a un modelo contractualista, en el cual lo que vale es la voluntad de los socios. Ellos pueden hacer y deshacer como quieran, sin ningún tipo de cortapisas. Estos son dos modelos que hoy están en pugna en Argentina. Incluso la ley de sociedades ha sido reformada con motivo del nuevo Código Civil, y vemos que en la ley de sociedades hay instituciones que todavía responden al modelo institucional publicista de protección de terceros y protección de minorías, y otras instituciones societarias que no, que ya son bien posmodernas. La principal es la sociedad por acciones simplificadas, en la cual el capital no interesa, en la cual puede haber unipersonalidad, en la cual los socios pueden pactar lo que ellos quieren con una total autonomía estatutaria. Estos son como dos modelos que hoy coexisten en la ley argentina. De todos modos, la ley argentina en su eje principal sigue teniendo este modelo institucional de preservación del orden público, tercero, etcétera, donde juega todavía un papel importante el capital. Sin embargo, el modelo contractual, el capital ya no interesa.
Lo que interesa es el negocio, lo que interesa es la idea. El capital vendrá, alguien lo financiará, se verá, cada uno corra sus riesgos. Se externalizan de alguna manera los riesgos. O sea, externalizar los riesgos que estaban mal en el modelo institucional es lo bueno y lo mejor del modelo contractual. Argentina entonces convive estos dos modelos en sociedades con algunos submodelos. Fíjense ustedes que hay un modelo humanista que viene de los tratados de derechos humanos, que humaniza un poco el neoliberalismo. Les voy a dar algunos casos. Por ejemplo, la responsabilidad social de las empresas. Esto está humanizando la preocupación de la empresa por el ambiente, por los trabajadores, por el medio social, el balance social, cómo esta empresa impacta respecto de sus trabajadores. Las empresas B o las empresas benéficas, las empresas que aunque tengan fin de lucro, trabajan en mejorar la calidad de vida de la gente o en mejorar el ambiente, y el objetivo del administrador no es generar ganancias para el accionista antes que generar una utilidad a la sociedad circundante, las empresas benéficas. También tenemos el caso, por ejemplo, de género, las normas que imponen igualdad de género en los directorios, que esto también se vincula al reclamo de género, que es un reclamo mundial. Tenemos cooperativas en las quiebras que se quedan con las empresas y no hay ninguna otra solución, y entonces los trabajadores pasan a ser socios de la cooperativa. Hay todo entonces una raigambre, algunas normas. En el derecho de sociedades, por ejemplo, tenemos una resolución de la Inspección de Justicia imponiendo en ciertas sociedades, las sociedades abiertas, las sociedades grandes, las fundaciones, asociaciones también, que los directorios, los consejos estén integrados en forma pareja entre hombres y mujeres. Y entonces dijimos, tenemos un modelo institucional, que es el de la ley vieja, la del Estado de Bienestar, orden público, un modelo contractual, donde lo que vale es la voluntad privada, sobre todo, un modelo o submodelo humanista que impregna algunas normas, y luego también tenemos un modelo que yo le llamo la prevención internacional del crimen. Este modelo se vincula a la nominatividad de las acciones en forma obligatoria, se vincula a la noción del beneficiario final, se vincula a la prohibición de la actuación de sociedades offshore, se vincula a la prohibición de utilización de testaferros. Algunas normas impregnan por este lado. Entonces tenemos un modelo histórico, institucional, un modelo nuevo que se va colando en muchas instituciones, como es el modelo contractual, como es el caso de la SAS, y luego algunas normas que van impregnando del modelo humanista, y algunas normas que nos vienen del modelo de prevención internacional, que no es lo mismo que el neoliberal, porque el neoliberal quiere libertad. De prevención internacional, ustedes saben que después de las Torres Gemelas, en 2001, esta globalización se frenó y se empezó a ver que los flujos financieros no financiaran el terrorismo y no financiaran el narcotráfico. Entonces acá empezaron todo este control de lavado de prevención de lavado de dinero, que antes existía, pero sin tanta importancia, se hace un número uno. Entonces el derecho societario también está impregnado por este cuarto modelo. Hoy en Argentina entonces están estos cuatro modelos con diversas normas flotando, y hay un gran debate entre el modelo institucional, que algunos dicen, bueno, esto ya es viejo, hay que cambiarlo, deje que los socios se protejan ellos mismos, ya son grandes. Los terceros, bueno, que se protejan al contratar o no contratar. El modelo este contractual, que dice, déjenos hacer lo que queremos, mientras hagamos buenos negocios. Fíjense que el modelo institucional en Argentina tiene controles previos. Usted tiene un control previo antes de inscribirse, lo van a controlar. En algunos casos lo van a controlar durante el funcionamiento, si la sociedad tiene cierto capital muy grande. La fiscalización permanente. En cambio, el modelo privatista, contractual, dice, no, mire, si hay algo mal, después el juez se va a encargar, y el señor va a ir preso. Que es un poco el modelo americano.
Usted haga lo que quiere, haga sociedades de $1, pero si usted saca los pies del plato, va a aparecer en la foto esposado. ¿Mm? Es un poco así. Estas son las discusiones. Algunos dicen, bueno, mire, está muy bien este modelo del desposado, pero en nuestros sistemas de represión no funciona. Hasta que usted lo agarra, hasta que lo juzgan, hasta que va preso, pasan 20 años y la corte lo libera porque estuvo mucho tiempo detenido. O sea, esto no, hagamos el control previo. Y cuando hacemos control previo, nos dicen del otro lado, mire, con tanto control previo nadie invierte, nadie es un negocio. Esto es tan difícil que cuando usted terminó de juntar todos los papeles para plantar el árbol en la puerta de su casa, ya vino el invierno, no lo puede plantar. Entonces, bueno, estas son un poco las tensiones. Como yo digo siempre, a veces hay que estar como Siddhartha con el camino del medio, ¿no? Hay que buscar de alguna manera entre este modelo institucional que está quizás perimido en muchas cosas, que es muy lento, que no se adecua a la realidad de los negocios, y que parte del hecho que a veces la gente no sabe cuidarse, y este modelo contractual, que es un viva la pepa, dirían los españoles, pero que es un haga lo que quiera y después veremos. Bueno, tenemos que buscar, creo yo, un término medio que cada país lo tendrá que encontrar por su propia legislación y también por su propia idiosincrasia, ¿no? Montesquieu hablaba del espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes no era algo de la ley, era el contexto económico, social, político, cultural, filosófico y religioso donde la ley iba a regir. Ese era el espíritu de la ley. Entonces él veía que había leyes que funcionaban bien en América y no funcionaban en Francia. Entonces, bueno, esto es así. Siempre la importación de modelos, los modelos europeos, los anglosajones que nos llegan, otros modelos latinoamericanos, tenemos que adaptarlos a nuestra realidad. Si adaptamos solo el modelo, pero el espíritu de las leyes es distinto, no va a funcionar. Entonces, si pudiéramos hacer acá un cierre de este tema, digamos que la doctrina de la infracapitalización, la responsabilidad por la infracapitalización argentina, tiene realidad en el organismo de control societario, en el control previo, tiene realidad a la hora de la verdad, en la quiebra, pero que no es un tema hoy de debate porque para la doctrina en general el tema del capital debe ser, como bien reclama Vítolo, debe ser modificado. El capital ha perdido su función importante. Hoy los negocios y la productividad no está tanto en la aportación de bienes físicos rematables, sino en la aportación de ideas, en la aportación de intangibles. Hoy manejan el mundo la Big Data, el que tenga la Big Data, el que tenga las plataformas, el que tenga los algoritmos es el que maneja. Sabemos que las grandes empresas son plataformas que no tienen ni un auto y están prestando el servicio. Bueno, ese tipo de cosas. Así que bueno, para ustedes este sería mis comentarios sobre este tema y quedo a disposición para cualquier pregunta o interrogación que quieran formular. Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias por tu intervención con el tema de la infracapitalización societaria. Y te comento que alguien me ha compartido un libro tuyo que dice Derecho Societario Registral. ¿De qué año habrá sido? ¿Quién sabe? Porque has escrito increíble cantidad de obras y estás escribiendo casi siempre todos los días, yo lo sé. Subes tus comentarios a tu página, compartes tus comentarios, escribes muchísimo y sin duda te conocen en el mundo jurídico por tus aportes científicos. Sin duda, eso queda demostrado con una comunicación que ahora has ofrecido tan rica en contenido a partir de que nos ha llevado poco a poco orientándonos desde el tema de las funciones que cumple el capital, básicamente esta función de garantía, que es donde has concentrado justamente la infracapitalización. Has hecho un recorrido hablando del derecho anglosajón, en donde has indicado que se trabaja básicamente a partir del fraude, en tanto que en el continental se identifica justamente como el tema que nos ha ocupado ahora, que es el de la infracapitalización. Nos has ilustrado el tema a partir igualmente de la posibilidad de contrarrestar conductas que finalmente de manera defraudatoria
dejen a una sociedad sin capital a través del levantamiento del velo corporativo, la desestimación a la que te has referido, que incluso parece que el Código Civil y Comercial ahora tiene un artículo un poco más extenso, ya no tan solo en la ley de sociedades, sino que para todo tipo de personas, lo ha incorporado en el código, tú lo sabrás mejor que yo, pero entiendo que así es. Has pasado también por considerar la resolución 920 de la, ¿cómo se llama? IGJ, Inspección General de Justicia. Sí, de la Inspección General de Justicia que dirige nuestro amigo Nissen, y que por supuesto él siempre ha estado en desacuerdo de estos casos en los que las sociedades se constituyen con capitales muy ínfimos y bueno, el esquema final que nos has hecho es increíble, cuando nos has mencionado 4 modelos básicamente. Empezando por el modelo institucional, que es el de protección de acreedor, protección de socio minoritario, pero luego entras en este modelo contractualista, que es básicamente donde se está orientando ahora mismo, o se están decantando algunas legislaciones por incorporar estos modelos contractualistas, pero hay otros 2 modelos interesantes que has mencionado. Este modelo humanista, el de igualdad de género, que igualmente entiendo que es una resolución importante del IGJ que equilibra los géneros en las administraciones de las personas jurídicas. Y este último que mencionas, el de prevención. ¿Por qué? Porque hablas del tema de que las acciones dejen de ser al portador para tener el control justamente de quiénes son los titulares de los capitales, el beneficiario final, el tema de las offshore, la prevención del lavado de dinero, y hay toda una cantidad de temas que has identificado en este último modelo que me parece impresionante. Claro, no soy yo quien para repetir todo lo que has ahora expresado de manera magistral, pero hay muchas cosas que a nosotros nos podrían inquietar en este tema, Eduardo. Y es que tenemos una legislación de 1970 que en algún momento ha venido experimentando reformas, pero que finalmente han sido como maquillajes, como unas reformas que no son tan significativas. Y en el tema de la infracapitalización, uno debería de considerar si en efecto que se exija un capital de $2,000 pagando el 5% en el momento de constituir la sociedad, que serían $100, eso sería iniciar infracapitalizado. Si eso finalmente así podría calificarse, y es que tenemos otro problema, el hecho de que los registradores mercantiles no pueden entrar a hacer estas calificaciones, que tú ya las llevaste incluso de manera inicial al control que realiza inicialmente el IGJ. Eso no lo tenemos nosotros y el registrador no puede hacer más que control de requisitos formales, no de requisitos de fondo. Y si se constituye una sociedad para construir un edificio que pueda llegar a tener un valor de algunos millones de dólares y se constituye con $2,000 pagando el 5%, el registrador nada puede hacer al respecto. Entonces, esas inquietudes quedan, como la otra inquietud del préstamo hecho por el socio. No es al final que esté prohibido que el socio vaya alimentando y vaya sacando a flote la sociedad, pero sí lo que ha de estar prohibido es que él se coloque como acreedor cuando en realidad debió haber atendido la necesidad de la sociedad que él mismo ha constituido. El préstamo también puede estar evidenciando la infracapitalización. Correcto, sí. Y ese es un ejercicio importantísimo porque en las pequeñas, medianas y en las empresas familiares ocurre sin duda. Pero como tú lo advertiste al principio, porque en efecto el capital es reducido y el socio tiene al final del mes que ir cubriendo las cuentas, sacando de su bolsillo para que la sociedad vaya liberándose de esas obligaciones. Pero no es el caso de la intencionalidad esta de que yo me convierto en acreedor para que cuando vengan los otros acreedores y cobren me pongan al mismo nivel. No, ese es el tema, pero podría ocurrir. Y lo otro que me parece interesante, Eduardo, es que no hemos avanzado en el tema concursal. Igualmente tenemos un sistema de concursos que sigue siendo quiebra y suspensión de pagos, pero es liquidatorio. No es con propósito de reflotamiento y es hasta punitivo, porque incluso la quiebra tiene esa posibilidad de llevarte hasta la consideración de que has cometido un delito.
No hemos avanzado en esa parte, me parece que Esa me parece que es una asignatura pendiente muy grande. Sí, 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 sin duda. Y, Porque y, fíjate y que el sistema de concurso empieza con una ley belga del año 1889, ¿no? Y bueno, fue expandiéndose, a nosotros nos llega con la 11719 de los años 30, por ahí, y sí. bueno, ya hoy hay varias vueltas de tuerca dadas. Ahí creo que tendrían que trabajarlo fuerte. Sí, por supuesto. Y ustedes que lo han venido trabajando cada vez que en algún momento se han presentado necesidades de atender ese régimen, ¿no es cierto? Por las distintas eventualidades, por las distintas crisis a veces que han ido Claro, hoy atravesando, que les han fíjate que ido. el concurso también se ha posmodernizado, o sea, ya no hay un proceso único. No tenemos 4 procesos distintos. Por ejemplo, si es un banco, hay una entidad Correcto, financiera, muy hay bien. una quiebra especial. Sí. Si es una de seguros también. Si es una entidad deportiva, porque en Argentina lo más importante es el fútbol. Entonces, si es una entidad deportiva, hay un procedimiento especial que se hace un fideicomiso por 9 años, ningún acreedor reclama nada. Bueno, hay algunas de estas tipos de cosas. Y también el fideicomiso, cuando el fideicomiso tiene, el activo es insuficiente para el pasivo, hay un procedimiento de liquidación especial. Pero al mismo tiempo se está pidiendo 4 procesos más. Se está pidiendo un proceso para el consumidor. ¿Cómo Porque el no? consumidor, Perfecto. la insolvencia del consumidor es una cosa muy particular, muy Sí, específica, sí. ¿cierto? Se está pidiendo algún proceso especial para las pequeñas empresas que no tengan todo el tema del proceso tan largo, tan grande. Se está pidiendo algo para empresas familiares, inclusive algún proyecto hay de empresas familiares. Y finalmente el concurso de la multinacional, o sea, cómo haces con la extraterritorialidad de la quiebra, ¿no es cierto? Que hoy tenemos que la quiebra, el concurso termina en la frontera. Bueno, lo que se está buscando es que justamente la internacional, que tiene filiales, sucursales, acreedores de distinto tipo, bueno, se puedan armonizar estos procesos. Estas son las 4 cosas pendientes que tenemos nosotros. Sí, y qué bueno que me hace recordar el tema de la empresa familiar, porque tú eres quien ha impulsado esta corriente de empresa familiar en Argentina y quienes te escuchen ahora con tu comunicación deben saber eso, que has tirado para adelante con este tema y has avanzado muchísimo, sin duda. Desde que te conocí en el 2012, allá en San Rafael, Mendoza, Eh, uno de los congresos, yo sé que venías empujando con esto. claro, ahí hablamos del tema, sí. Y ahora, Sí, por suerte, el Código Civil y Comercial tiene una norma que permite el pacto de herencia futuro en la empresa familiar, y le da más valor a los pactos privados, al protocolo de empresa familiar ya tiene más valor, establece ciertas normas de atribución preferencial, de mayor poder de disponibilidad del causante. Bueno, hay un marco propiciatorio para la empresa familiar argentina. No sé cómo es el tema hoy en Salvador. no, aún no hemos avanzado en esa parte. Hay tramos que necesitamos recorrer. Pero la mayoría deben ser empresas familiares Sí, también. la mayoría son empresas familiares.